Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, estamos en el Espejo del Tiempo, aquí en Macronews, nuestras cápsulas de historia. ¿Y de qué vamos a platicar? Vamos a platicar del Muro de Berlín. Fíjense que el 9 de noviembre es el aniversario de la caída del Muro de Berlín. ¿Y qué es esa onda del Muro de Berlín? Pues fue un muro, tal cual, grandotote, que dividió la capital de Alemania en dos partes. Lo hizo de 1969 a 1989. Fue algo verdaderamente dramático y fue parte de una cosa profunda que es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue este gran enfrentamiento entre comunistas, entre el bloque de países que practicaban un sistema de gobierno que se denominaba comunista, y los países que tienen un sistema económico y de gobierno que se denomina a sí mismo capitalista. Fue una guerra que dejó muchas víctimas, creó zonas de conflicto terrible, fue una presión sorprendente en toda la humanidad, en todo el planeta Tierra. Y una de estas áreas de conflicto más intensas fue justamente Berlín. El muro de Berlín era un enorme muro de 155 kilómetros que curiosamente dividía Berlín, pero dividía solamente la parte de Berlín donde se encontraban los capitalistas. Me explico. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en dos, pero la capital Berlín queda, esa división en dos era capitalistas y comunistas, o al revés. Y en el lado comunista estaba la capital, pero la capital a su vez se dividió entre capitalistas y comunistas. Como Berlín quedaba en la zona comunista y la mitad de esta ciudad estaba dividida, pues era muy fácil y era un riesgo que los enemigos, los capitalistas, pudieran fácilmente entrar al centro de un país que era contrario. Por lo tanto, espías, distintas personas que buscaban socavar el régimen podían fácilmente entrar al corazón de este. Por lo tanto, después de varios años, los berlineses se vieron obligados a crear un muro, pero alrededor de ellos. Lo curioso es que este muro, y eso lo hizo famoso, dividió a los berlineses, y lo hizo de una noche, literalmente la noche a la mañana, familias enteras se separaron, etc. Y muchos de los berlineses orientales comunistas trataron de pasar el muro durante muchos años al otro lado para vivir con los capitalistas. Los capitalistas invirtieron mucha lana para que Berlín se viera muy padre y de esa manera impresionar y hacer que los capitalistas les gustara más el modo de vida de los enemigos. Lo aprovecharon, lo mejoraron, le invirtieron, etc. Cruzar el muro fue difícil, hay muchas historias de gente que murió, de gente que sí lo logró. Era un muro larguísimo con muchos sistemas diferentes para evitar el paso de un lado a otro. Lo más dramático es que nos habla del nivel de separación que podemos llegar los seres humanos cuando unos piensan distinto a otros. Fue el símbolo de la crueldad del régimen comunista, pero también fue el símbolo de cuando los seres humanos trascienden, lo logran de manera impresionante. La caída del muro de Berlín en 1989 fue un gran evento, un evento internacional, acompañó a la caída de todo el bloque comunista que desapareció todo un sistema de gobierno, toda una filosofía, toda una forma de vida. El capitalismo termina por dominar el planeta y por ganar, digamos, esa batalla, aunque ahora enfrenta a las batallas de la desigualdad económica que siempre han acompañado a la historia del capitalismo. Tristemente existen otros muros, ese no fue el único, ese fue el que más publicidad tuvo, pero en realidad hay otros, inclusive peores, donde ha habido muchos más muertos, que inclusive muros mucho más injustos. El muro que existe en Israel, que divide a israelíes y palestinos el día de hoy, y es un muro terrible. Existe otro muro grandísimo en Marruecos, que divide a la República Saharaui de Marruecos, y cada vez les quita más agua y los va matando de hambre, y es un muro donde ha habido miles de muertos. Y tristemente, quizás el muro donde más muertos ha habido, y que recibe menos publicidad porque no es un muro completo, es un muro por partes. Es justamente el muro de la frontera entre México y Estados Unidos, que es el que más miles de muertos ha tenido recientemente. Y es
otro ejemplo de cómo los seres humanos, al dividirnos, salimos perdiendo todos, tanto los de un lado como los del otro de la barda. Así que ojalá derribemos todos los muros en un futuro cercano. Mi nombre es Samuel Cervera, estamos en Macronews. Síganos en Macronews en redes sociales, en Macronews y Macronews TV. Muchas gracias y nos vemos para nuestra siguiente cápsula.